Que el Señor los bendiga, amados hermanos. Es de mucha bendición para mí poder estar con ustedes en esta hora para poder estudiar un momento la palabra de Dios. Mi nombre es Marcial Francisco, soy estudiante del Instituto Bíblico Adonai y gracias a Dios porque Él nos permite prepararnos para poder aprender, para poder enseñar la santa palabra del Señor que está escrita en la Biblia. Amados hermanos, vamos a hablar sobre un tema muy importante, un tema muy especial para cada uno de nosotros, que somos cristianos, que somos hijos del Señor e hijos amados del Señor. El tema es las cualidades de un verdadero cristiano, de un cristiano verdadero, un cristiano nacido de nuevo, un cristiano que ha aceptado a Cristo en su corazón. Porque muchos pueden llamarse cristianos, pueden decir soy cristiano, ¿por qué? Porque todos conocen que existe Cristo. Muchas personas conocen que existe Cristo, que existe Dios. El problema es que no todos hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Hay muchas personas que no han aceptado a Cristo en su corazón, aún conociendo que sí Cristo existe. Por esa razón es de que el tema es cualidades de un cristiano nacido de nuevo, un cristiano que ha aceptado a Cristo en su corazón. Y una de las cualidades, hay muchas cualidades o características de un cristiano nacido de nuevo, pero una es la que vamos a estudiar en esta hora. Y la cualidad que vamos a estudiar es que el cristiano nacido de nuevo es aquel que cuida su boca. Cuando hablamos de boca, nos referimos a los labios, a la lengua, a las palabras, a lo que pronunciamos, a lo que hablamos, a lo que sale de nuestra boca. No solamente estamos hablando de la boca, sino también de labios. La Biblia lo menciona de diferentes maneras. En ocasiones la Biblia dice los labios. Y a veces también dice la lengua. Un ejemplo, la lengua mentirosa. No dice la boca mentirosa, sino dice la lengua mentirosa, pero se refiere también a lo que sale de la boca. Entonces, hermanos amados, una de las cualidades de un cristiano nacido de nuevo es que cuida su boca. Y cuidar nuestra boca, amados hermanos, como vemos en Proverbios, ahora vayamos a Proverbios, capítulo 21, versículo 23, dice de la siguiente manera: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Nuevamente dice la Biblia: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Queridos hermanos, es muy importante cuidar de nuestra boca porque resulta de que esta boca es como lengua de fuego, que todo lo que decimos, todo lo que hablamos, sale de nuestra boca y se riega entre la gente. Y si nosotros no cuidamos lo que hablamos, puede hacer que alguien nos malinterpreta lo que hablamos y puede hacer que se convierte en un problema grande. Entonces, queridos hermanos, una de las razones por la que nosotros debemos de cuidar nuestra boca es que nosotros debemos de cuidar la boca para bendecir a otros o utilizar nuestra boca, amados hermanos. Esta boca debemos de utilizar para bendecir a los demás, para bendición a los demás. ¿Saben por qué, amados hermanos? Porque muchas personas, quiero contarles que conozco algunas personas, conozco unos muchachos, unas personas que les gusta hablar mucho, hablan fuerte, gritan fuerte. El problema más grande, hermanos amados, es que hablan solamente para criticar a otros, hablan solamente para maltratar a otros, para hablar mal de otros. Otra de las cosas es que hablan solo para hablar de otros. Es como hablar de chismes. Preguntan, ¿pero qué estará haciendo aquel? ¿Pero en qué estará metido aquel? Hermanos amados, eso no es ser de bendición para otros.
Ser de bendición para otros, amados hermanos, es hablar la palabra de Dios a otros. Esta boca debemos de utilizarla, queridos hermanos, para poder hablar la palabra de Dios a otros. Hablar con sabiduría, hablar con palabras pero bien pensadas. Debemos de pensar antes de hablar para ser de bendición a otros, queridos hermanos. Entonces, hermanos, como lo vemos en Proverbios 10:31, donde nos dice de la siguiente manera, Proverbios 10:31, la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Hermanos amados, nosotros debemos de ser sabios al momento de hablar. ¿Por qué? Porque vamos a producir sabiduría en los demás cuando nosotros hablamos. Hay personas que son buenos para hacer consejos, para dar consejos. Yo conozco a un hermano que cuando yo me siento a platicar con él, dan ganas de estar platicando casi todo el día con él. ¿Por qué? Porque es muy bueno para dar consejos. Habla con sabiduría, explica bien las cosas como están. El problema, amados hermanos, es de que a veces no entendemos cómo dar consejos a las personas. Y por eso dice la Biblia, Proverbios 10:31, la boca del justo producirá sabiduría en los demás. Y por eso le estamos diciendo que nosotros debemos usar la boca para hacer de bendición a otros, para la edificación de los demás, para que otros se edifiquen, otros tengan crecimiento pues en la sabiduría, conozcan algo. Por eso nosotros debemos de hablar para conocimiento de los demás o para edificación de los demás. Dice, amados hermanos, que la Biblia, que nuestra boca también produce algo en los demás. Si vamos a hablar mal de alguien, va a producir algo malo en él. Y si nosotros vamos a hablar bien de alguien, vamos a producir algo bueno en esa persona. Entonces, queridos hermanos, usar nuestra boca para bendecir a otros, para marcar una gran diferencia entre cómo hablan los inconversos y cómo hablamos nosotros como cristianos. Nosotros debemos de usar esta boca para marcar la diferencia, queridos hermanos, de cómo hablan los inconversos y cómo hablamos nosotros los cristianos. Veamos lo que dice Mateo 26:73, donde nos habla sobre la vida del apóstol Pedro. Mateo 26:73 dice de la siguiente manera: un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. En otras palabras, amados hermanos, nuestra manera de hablar nos descubre delante de la gente si somos cristianos o no somos cristianos. Pero es lamentable decir que en la actualidad hay cristianos que hablan igual que los inconversos, que no se nota si es cristiano en su manera de hablar. Hablan vulgaridades, hablan palabras deshonestas y pasa como que si no es nada. Queridos hermanos, la Biblia dice que nosotros debemos cuidar nuestra boca. Entonces, una de las cualidades es cuidar nuestra boca. Entonces, cuidar nuestra boca es hablar para bendecir a otros. Es dar la diferencia con esta boca, las palabras que vamos a hablar. Entonces, el siguiente punto, vamos a ver 3 puntos. Entonces, el primero es hablar para bendecir a otros. Número 2 es evitar palabras vanas, evitar vanidades con nuestra boca, amados hermanos. Por ejemplo, maldecir a otros, blasfemar contra otros o contra Dios. Queridos hermanos, la blasfemia también es algo que Dios prohíbe en nuestra boca. El Señor quiere que nosotros evitemos todo esto, porque dice Santiago 3:10 que de nuestra boca salen muchas cosas. Dice Santiago 3:10, de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, dice, esto no debe de ser así. Nuestra boca, queridos hermanos,
de esta boca procede bendición, pero no debe de proceder maldición al mismo tiempo. No debe de ser así. Tiene que salir solo bendición, porque queremos ser de edificación a los demás. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Entonces, el otro punto es de que nosotros debemos de evitar vanidad en nuestra boca. Vanidad, en otras palabras, todo lo que sale de nuestra boca, sean palabras, sean canciones, porque también hay personas, hay creyentes que les gusta cantar canciones mundanas. Eso es lo que sale de nuestra boca, y eso no edifica. Queridos hermanos, hay personas que son creyentes, según son cristianos, pero de repente nunca cantan en la iglesia, no quieren pasar a cantar, no quieren, cuando el director de programas en las iglesias le dice, hermano, vas a cantar, no quieren, pero en la calle se escuchan cantando canciones muy fuertes. Es otro problema, queridos hermanos, pero el Señor dice en su palabra que no debe de hacer así nuestra boca, que no debemos de agarrar las dos cosas al mismo tiempo, bendecir y hablar de vanidades con esta boca, no se debe de hacer así. Si vamos a cantar himnos, vamos a hablar bien, entonces nosotros debemos de evitar vanidades con nuestra boca. Entonces continuamos, hermanos, con el siguiente punto. Dice, cuidar nuestra boca es usar nuestra boca para glorificar a Dios. Esto es lo que a Dios le agrada de nosotros, que nosotros usemos esta boca que Él nos ha dado para poder glorificarle, para poder darle la honra solamente a Él, hablar de su palabra a los demás, enseñar la palabra a los demás con esta boca, amados hermanos, con nuestra lengua, con esas palabras que el Señor nos ha permitido hablar, hermanos amados. Con esto nosotros debemos de glorificar al Señor. Entonces, queridos hermanos, esto es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros le glorifiquemos con nuestra boca, como dice Efesios 5:19, dice de la siguiente manera, hablando entre vosotros con salmos, dice, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Queridos hermanos, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, hermanos amados, lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros le alabemos, que hablemos salmos, que cantemos salmos, que nosotros le glorifiquemos con esta boca. Queridos hermanos, que cantemos himnos, no canciones mundanas. Dice, con cánticos espirituales, que el Señor nos da la inspiración de esas alabanzas que vamos a cantar, de esas palabras que vamos a decir, para poder edificar a los demás. Entonces, queridos hermanos, nosotros como creyentes debemos de saber que una de nuestras características, las cualidades, para demostrar que realmente somos cristianos nacidos de nuevo, es que debemos de cuidar nuestra boca. Ahora, la pregunta a nuestra conciencia: ¿cómo hemos hablado? ¿Cómo nos hemos portado con esta boca que el Señor nos ha dado? ¿Será que hemos hecho lo posible para poder evitar estas cosas? O a veces todavía llegan momentos donde nosotros fallamos en la forma, en la manera de hablar. Queridos hermanos, es tiempo de que nosotros nos examinemos y así poder evitar, si en algún momento hemos fallado con nuestras palabras. Ahora quiere el Señor que nosotros vamos a corregir nuestra manera de hablar, queridos hermanos. Así que esto ha sido la enseñanza sobre las cualidades de un cristiano nacido de nuevo, queridos hermanos. Gracias por la enseñanza de la palabra de Dios. Espero que hayamos aprendido algo y muchas gracias, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. Amén.